Hola compañeros y compañeras, el día de hoy les hablaremos acerca de un tema muy interesante llamado la historia de enfermería en México. Así que no esperemos más, comencemos. La profesión de enfermería por tradición ha sido identificada como una práctica realizada por las mujeres, centrada en el cuidado del enfermo y con la connotación humanística. Estas concepciones se relacionan con su origen, su historia y su evolución. La salud es un derecho del hombre y el Estado debe protegerla. Esta fue una declaración expresada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo derecho va ligado a la supervivencia de la raza humana, de tal manera que el cuidado está ligado al desarrollo de la enfermería. El verdadero nombre de ese proceso es voluntad de vivir o contingencia histórica, dentro de la que se distinguen las siguientes épocas. México precolombino. Esta etapa abarcó los años 1325 al 1524. En esta época es difícil distinguir la enfermería de otras disciplinas de la salud. Las primeras etapas de estas disciplinas están estrechamente entrelazadas. Los aztecas y los mayas eran las principales etnias de México y ellos transmitieron gran parte de su cultura a través de medios tales como los códices. Uno de los escritos más importantes fue el Códice del Vaticano, donde el rey Felipe II de España envió a México a su médico personal, Francisco Hernández, quien durante 7 años reunió una considerable cantidad de conocimientos sobre las plantas medicinales del país y compiló un herbario. En estas culturas habían dos personas importantes que se encargaban de brindar cuidados. Uno era el Ticit, que era una mujer o hombre que se dedicaba al cuidado de los enfermos y donde utilizaba plantas medicinales que constituían remedios muy eficaces. Y otro era el Tlamatquí, que era una partera que se ocupaba del cuidado de la mujer desde el momento en que se consideraba embarazada y más tarde cuidaba de la madre y el hijo no solo durante el parto, sino también del puerperio o la dieta y en los primeros meses de vida del niño. Hubo un punto que identificó muy bien al pueblo mexicano, y este fue que tenía una gran preocupación por el aseo y la limpieza. Para ello era imprescindible el baño diario. Usaban continuamente jabón elaborado con ceniza y grasa de animales, hierbas como desodorante y las espinas de maguey para la limpieza de los dientes. México colonial 1519 a 1809. La primera evidencia encontrada en relación a la enfermería se refiere a Pedro de Gante, misionero franciscano. Dentro de este contexto, Hernán Cortés, 1524, funda el primer hospital de América Latina al que llama Hospital de la Purísima y Limpia Concepción y Jesús Nazareno de México, hoy Hospital de Jesús, cuyos interiores conservan su construcción original, claustros centenarios, mudos testigos de antes de 1524 de la lucha contra la enfermedad. Posteriormente funda el Hospital Real de San José de los Naturales únicamente para los indígenas, el Hospital de San Hipólito para dementes, el Hospital Infantil Franciscano para niños huérfanos, el Real del Amor de Dios para enfermedades venéreas y para otras enfermedades, entre otras. El 30 de noviembre de 1803, después del descubrimiento de la vacuna antivariólica, Jenner, 1756, Isabel Zendala y Gómez, rectora del Hospicio Coruñés en el Galicia, España, viajan a América con el médico Francisco Javier Balmes, 3 médicos ayudantes y 3 enfermeros, Basilio Bolaños, Pedro Ortega y Antonio Pastor, que cuidaron a 22 niños que también viajaron porque eran necesarios para conservar la linfa vacunal. Cada semana se inoculaban 2 de ellos con el material obtenido de las pústulas de los vacunados la semana anterior. Así esos niños trajeron el virus vacunal en su cuerpo desde Europa hasta América. El entonces Departamento de Salubridad e Higiene organiza brigadas de vacunación con personalidad de enfermería.
La organización fue centralizada porque no habían unidades de salud en las comunidades y dada la dispersión existente, se capacitó al personal de enfermería y se distribuyen por toda la República Mexicana. México independiente 1810 a 1909. Posteriormente se dan los siguientes conflictos: Estados Unidos 1847 e invasión francesa 1864. En este periodo el edificio del Colegio San Pablo se habilitó como Hospital Provincial de Sangre, hoy Hospital Juárez, y se entregó a 5 hermanas de la Caridad 1844 a 1876, todas españolas, encabezadas por Micaela Ayans, Irigoyen y Col, 1992, considerada la más notable enfermera de México. Su labor durante la guerra contra las tropas estadounidenses, con 20 enfermeras, era atender 2 salas de hombres y de mujeres, cuidaban a los heridos, convertían claustros en sala para enfermeros, improvisan camas y conseguían medicina. Lograron hacer del Hospital de San Pablo un centro donde las hermanas de caridad prodigaban cuidados de enfermería con esmero. Morán y Mendoza, 2006. En 1872 se crea la Escuela de Obstetricia en la ciudad de Guanajuato, por decreto número 62, emitido por el Tercer Congreso Constitucional. Se inicia la enseñanza obstetricia con un programa formal de 2 años que tenía como requisito 4 años de primaria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 1905 a 1906, Eduardo Liceaga, presidente del Consejo de Salubridad, trae 2 enfermeras alemanas, Maude Dato, primera jefe de enfermeras en el Hospital General de México, y Gertrude Friedrich, para preparar un grupo de enfermeras que trabajarán en el Hospital General de México. La Dirección General de Beneficencia Pública, posteriormente Secretaría de Salubridad y Asistencia, SSA, actualmente Secretaría de Salud, aprobó el 3 de octubre de 1906 la Disposición General para el funcionamiento de la Escuela de Enfermería en el Hospital General de México, la misma que fue inaugurada formalmente el 9 de febrero de 1907. Se emitieron una serie de normas para quien deseara estudiar enfermería y los requisitos de ingreso. La carrera tendría una duración de 3 años. La primera generación se graduó el 28 de febrero de 1910. México Revolucionario, 1910-1940. El Consejo de Salubridad, en persona del Dr. Liceaga, instruye sobre la higiene social en México, enfocado a la prevención de enfermedades, mejorar las condiciones físicas de la población dando prioridad a que los sanos no se enfermen. Orienta las acciones de vacunación contra la viruela, difteria y peste. Orienta sobre la higiene, en principio, que los municipios proporcionen agua y que para el consumo humano se hierva, alejar los desechos humanos. En 1914, Refugio Esteves se une a la tropa de Veneciano Carranza y atiende sin descanso a cientos de heridos, por lo que se le reconoce como enfermera militar. Durante sus viajes con las tropas, los soldados la llaman Madre Cuca. Esta tradición permanece entre las enfermeras militares, a quienes los pacientes le llaman madres. A los 75 años cursa las materias reglamentarias para obtener el título de enfermera en 1939. Dadas las necesidades de la época, en 1911 se organiza la Cruz Roja y se crea el Instituto Cruz Blanca Neutral para prestar auxilio a los heridos en el campo de batalla. Por su labor dentro de este instituto se distingue María Elena Arizmendi. La tendencia actual de celebrar el Día Internacional de Enfermera, instituido por el Consejo Internacional de Enfermeras, CIE, el 12 de mayo, fecha de natalicio de Florencia, en reconocimiento a sus valiosas aportaciones y precursora de enfermería moderna, se elige un tema de actualidad en salud y atención de enfermería, invita a los países miembros a su desarrollo con las enfermeras de cada país. En México, el Colegio Nacional de Enfermeras, con sus colegios filiales, realiza esta celebración.
Con el tiempo, el papel de enfermera se fue ampliando paulatinamente. Ya realizaba procedimientos en servicios de recién nacidos, enfermos, ancianos, enfermos mentales y de promoción de salud. Sin embargo, los planes de estudio crecían de contenidos, habilidades, actitudes y valoraciones relacionados con el cuidado socioemocional tan importante como el cuidado físico. México moderno, 1940-2000. En 1943 nace el Instituto Mexicano del Seguro Social y se impulsa la construcción de una red de hospitales en el país, ISSSTE. La Federación el 30 de diciembre de 1959, por la que la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro se transforma en 1960 en el ISSSTE. La ley del ISSSTE se constituye en México como la primera en responder a una visión integral de la seguridad social, cubriendo tanta asistencia y se extiende a los familiares de los trabajadores. La enfermería queda incluida en los trabajadores del SA y del ISSSTE. México erradicó la viruela en 1951, gracias al trabajo exhaustivo de las enfermeras de su tiempo. Según Sara Torres Barrera, Elvia Zambrano Lizarraga, licenciada en Enfermería y Obstetricia, subjefa de enfermeras de educación e investigación, Hospital General de la Zona con Medicina Familiar, Instituto Mexicano del Seguro Social, La Paz, Baja California Sur, México. Enfermeras de la actualidad y sus aportes se hacen en nuestro país. Elena Arizmendi Mejía, 1949, fundadora de la Cruz Blanca Neutral. Se desconoce la fecha de nacimiento de Elena Arizmendi Mejía. Fue una mujer de buena posición económica que llegó a la Ciudad de México para solicitar su inscripción como enfermera en la Cruz Roja Mexicana. Le fue negada. Esto no impidió que más tarde tuviera la iniciativa de formar una sociedad de ayuda médica. Con el apoyo de un grupo de médicos del Hospital General de México, organizó la primera salida de una brigada médica en auxilio de los heridos en campaña, naciendo así la Cruz Blanca Neutral. Leonor Villegas de Manon, la rebelde, 1876-1955, enfermera pionera de la Cruz Blanca constitucionalista. Leonor Villegas, lo ocurrido en la madrugada del 17 de marzo de 1913, la rebelde, despertó de su tranquilo sueño al oír resonar los primeros tiros en ambos Laredos. Movida por una influencia extraña a la que no prestó resistencia, se vistió precipitadamente. Eran las 6 de la mañana, las calles desiertas no la desanimaron. Se dispuso a ir inmediatamente a auxiliar a los heridos. Así se inició al servicio de ambulancia que habría de dar eficaz ayuda al movimiento revolucionario. Refugio Esteves Reyes, Madre Cuca, 1881-1955. Fue invitada a trabajar por un general para hacer labores de enfermería en el hospital que atendía a los primeros heridos de la revolución. Así fue que comenzó su carrera de enfermera, sin ni siquiera saber cómo aplicar una ampolleta. Esta fue la historia de la enfermería en México.